Para entender la lógica de Hegel, pues se parte de la idea de sustancia de Spinoza y el saber absoluto, que ya viene una descripción importante al final de la fenomenología del espíritu, nos puede dar algunas pistas para conocer el todo. Si la sustancia es el todo, es la totalidad única, pero como totalidad única e indiferenciada, no se puede conocer nada, es una especie de aprehensión mística de un ser en sí, pero del cual no se puede generar ningún tipo de conocimiento, sino esta especie de aprehensión mística, como una especie de impresión, y ya no se puede generar ningún tipo de conocimiento. Para conocer la realidad que se expresa a través de cada uno de sus seres particulares, al mismo tiempo que conocer significa aprender la totalidad, hay como una especie de contradicción. Entonces, ¿cómo puedo conocer la totalidad sin quedarme en esa indiferenciación mística? La única manera es que se pueda comprender la totalidad desde lo particular, porque en la particularidad sí se pueden construir conocimientos. El todo en general es una cosa meramente abstracta, es una separación de cada una de las cosas en lo particulares. Y este, se requiere el conocimiento de lo particular. Entonces la relación es cómo la totalidad está expresada en cada una de las partes y el surgimiento, la emergencia de cada particular es una expresión de la totalidad. Ese es lo que Hegel va a tratar de darnos a entender en la lógica. Mm, Lo que hace Hegel en la fenomenología, antes de la lógica, y la fenomenología la podemos tomar como una introducción a la lógica, es justo esta relación. Los eventos concretos forman figuras que se suceden unas de otras, se superan unas a otras, conservando las anteriores en esa superación. Es el Aufheben. Es la llamada experiencia de la conciencia convertida en espíritu. Cuando se entiende esta idea de la sustancia única, el, 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 lo absoluto como sustancia única, que es quedado, que si nos quedamos en ese nivel, no hay ningún tipo de conocimiento y el conocimiento puede darse si pasamos al saber absoluto como sujeto, porque es justamente el despliegue del sujeto, esta actividad del espíritu en sus diferentes figuras que va emergiendo, eh, eh, los, las entidades particulares, los particulares existentes, lo que nos hace posible que haya conocimiento y por tanto saber absoluto, porque se llega finalmente a pensar todo ese pensamiento. Eso es lo que le llama lógica, lo que es la lógica especulativa. Lo que hace en la lógica es que va a pensar todo ese pensamiento desplegado, todo ese despliegue del sujeto, de la actividad del espíritu. Entonces es un reflejo, un speculum, ¿no? Es el pensamiento que piensa
a sí mismo, la actividad del espíritu es ese pensamiento desplegado que se exterioriza y se despliega, y luego el, la razón puede espejear, puede ver y observar cómo ocurre el despliegue del pensamiento convertido en espíritu. Ese speculum, ese pensar que se piensa a sí mismo, es justamente la lógica que hace Hegel. ¿Ah? Eh, bien, eh, lo que ocurre con el mundo es que el mundo es la objetividad de la actividad del espíritu, o la objetivación, mejor dicho. Pero al inicio, pues como se ve en la fenomenología del espíritu, la conciencia no sabe que todo ese mundo objetivo es ella misma objetivada. Hay un recorrido experiencia para que la conciencia caiga en la cuenta de que los objetos son cristalizaciones del sujeto, que hay una identidad entre sujeto y objeto, o sea, la autoconciencia. El todo es la razón de que se pone, el todo es la razón puesta de manifiesto en la producción de cada particular en el fluir del mundo. Esto es, la razón está presente en la forma que transcurre el mundo. En cada momento y obra particular, por tanto, está presente el todo o lo absoluto. Lo absoluto es ese todo, ese transcurrir, ese sujeto que luego, cuando se da cuenta que el objeto en realidad es el mismo objetivado, entonces se da el momento del speculum, de la lógica especular. Y esa es la lógica, la ciencia de la lógica de Hegel. La actividad del espíritu, del pensamiento que se exterioriza y se hace objetivo en el mundo, conforma diferentes formas de vivir que surgen en la historia. Entonces, conocer realmente consiste en pensar ese pensamiento. Pensar el pensamiento es saber de sí mismo, o sea, es absoluto. Esa idea de causa sui de Spinoza ahora es conciencia de sí, en Hegel. Es el absoluto que sabe de sí mismo, que es ya saber absoluto. Y entonces esa dimensión especulativa justamente es lo que constituye eh, la ciencia de la lógica, que se va a dar cuenta cuáles son las determinaciones del pensamiento. Ya en el caso del pensamiento puro, ya no en el caso de la fenomenología vistas en este recorrido histórico concreto, sino el pensamiento pensándose a sí mismo, viendo sus determinaciones y cómo es que va construyendo esas determinaciones unas después de otras. Bien, la lógica formal trata de las reglas para razonar sobre la base de la noción aristotélica de substancia. Y de ahí se construyen todas las figuras que conocemos de la lógica formal a la fecha, pero tienen como centro la ontología de la sustancia aristotélica. La lógica trascendental, que es kantiana, se justifica como el uso del entendimiento para pensar los objetos y las condiciones de posibilidad de realmente conocer. Y la lógica de Hegel, que sería una tercer lógica, se define como especulativa porque es un ejercicio donde el pensar se observa a sí mismo, se autoexamina sus determinaciones. Vamos a ver todas las determinaciones del pensamiento, como cualidad, como cantidad, como medida. Vamos a ir viendo todo eso.
hace como un espejo para sí. ¿Ah? Ahora, así como en la fenomenología unas figuras de la conciencia se generaban a partir de las anteriores, en la lógica unas determinaciones provienen de otras. Porque el pensar, a diferencia de la lógica formal, no es inerte, sino es un pensar vivo que produce sus propias determinaciones. Es causa de sí, ¿no? Hay causa sui en el pensamiento. Pensamiento es causa sui. Las determinaciones no son formas vacías como en la lógica formal, sino son productoras de vida, tienen contenido. La forma de proceder de Hegel en el intento de superar estas formas dogmáticas de pensar que así las categorizó Kant, que es, por ejemplo, en el caso de Spinoza, que parte de definiciones y axiomas y tal, y luego desde ese punto de partida empieza a construir, y esas definiciones y todo eso ya es como un supuesto que da como por verdadero. El caso Hegel es que no quiere o pretende no partir de ningún supuesto, sino especular la cosa, cómo se despliega el propio pensamiento, ¿no? En sí mismo, en sus contenidos, cómo se pasan de una determinación a otra, haciendo estos pasos dialécticos que se dirigen a ciertos fines. Eh, Así como en la lógica de Aristóteles hay las categorías, son estas estructuras fijas del pensamiento metafísico, hay un equivalente, solo que sería una especie de equivalente dinámico en Hegel, que son las determinaciones del pensar. Haría las veces de categorías, pero bajo este esquema dinámico del pensar. Eh, o hay equivalentes en el caso del pensamiento fenomenológico heideggeriano, son los llamados existenciarios, ¿no? Son los equivalentes de las categorías. En la metafísica se estudia en lo fundamental, el estudio es el estudio del ente en tanto que ente. Recordemos en el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles. Eh, en este caso, en la lógica, se ve un recorrido del tipo de conciencia para el tipo de objeto específico producido. Esto es, cuando se producen los objetos, cada objeto responde a una forma de conciencia específica. Como en la fenomenología, la certeza sensible es el tipo de conciencia o la forma de la conciencia del objeto específico producido, o la certeza sensible, la cosa general, el entendimiento para las fuerzas, etc. O sea, hay una correlación entre el tipo de objeto que se construye y la conciencia que responde a ese tipo de objeto. Cada objeto posible corresponde a una figura de la conciencia, lo cual expone en la ciencia de la experiencia de la conciencia, o sea, la fenomenología, la cual es la introducción a la lógica, a la ciencia de la lógica, pues. Así, la ciencia de la lógica no es la ciencia del ente en general, como era en la metafísica de la tradición, sino la ciencia del pensar, o podríamos decir del sujeto. En otras palabras, la fenomenología observa la correspondencia entre objetos y figuras de la conciencia
y la lógica va por detrás de las figuras de la conciencia y extrae sus determinaciones. O sea, piensa su pensar y de ahí extrae, observa cuáles son sus determinaciones, ¿no? Y bueno, esta evolución inmanente del pensar y sus determinaciones es justamente el conocimiento que ofrece la lógica, ¿no? El fundamento, la verdad. La ciencia de la lógica, la obra de la ciencia de la lógica, tiene un índice mmm, en donde en ese índice son tres partes. Es la doctrina de lo dado inmediato, que es la lógica del ser, y luego esta lógica del ser, de lo dado, se va a oponer a la lógica del concepto, que es la tercera parte, pero va a venir mediada en una segunda parte por la lógica de la esencia. O sea, la lógica del ser y de la esencia es lo que en la obra Hegel le llama la lógica objetiva y la lógica del concepto es la subjetiva. En el índice, eso lo podemos ver en el índice de la obra. Recomiendo bastante la traducción de Félix Duque, que viene en 2 tomos, aunque la de Mondolfo pues siempre fue una de las lecturas clásicas hasta antes de que apareciera esta traducción de Félix Duque, con algunos estudios introductorios excelentes, podemos decir. En el segundo tomo vienen 2 tomos, la de Félix Duque. En el segundo tomo trae una introducción bastante bien hecha. Entonces tenemos el índice, ¿verdad? Y aquí vemos cómo empieza con el libro primero, que es justamente la lógica del ser, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el tema del ser, la nada, el devenir, ¿verdad? Y luego viene lo que se llama el estar, que es el tema de la realidad, ¿no? Eh, lo finito, lo que tiene límite, luego lo infinito, el ser para sí. Luego viene el tema de la cantidad, la medida, ¿verdad? Y luego ya viene la doctrina de la esencia, ¿no? La apariencia, lo esencial y lo inesencial, el tema de lo aparente, la reflexión, las esencialidades o las determinaciones de reflexión, la identidad, la diferencia, la contradicción, el fundamento, eh, la aparición, que es la existencia, ¿no? Eh, la sección tercera, que es la realidad efectiva. Esa es, digamos, como una de las partes más importantes, nucleares de la lógica. La realidad efectiva, vamos a hablar de un universal concreto, la noción de universalidad concreta. ¿Ah? El universal concreto que es como el corazón de la lógica, ¿no? Para entender la idea de la lógica del concepto, eso va a ser absolutamente central. La realidad efectiva, la Wirklichkeit, más que la real, ¿no? La realidad. Bien, y la ciencia, en el caso de la lógica subjetiva o la doctrina del concepto, pues está la sección primera sobre la subjetividad, es una parte bastante famosa, que es lo del concepto, el juicio, el silogismo, ¿va? La objetividad y la idea, ¿no? Aquí es donde viene ya el concepto eh, desplegado en lo concreto, la realización del concepto, tal, ¿no? O sea, ahí pueden ver en el propio índice se va viendo la estructura de cómo va armando todo. Esto es
analizar el propio índice ya te da una idea clara de cómo va la cosa, ¿no? Entonces, en nuestro siguiente video continuamos ya con la entrada de ir como explicando los apartados, qué es lo que hace, cómo le hace para que nos dé claridad del proyecto filosófico de esta lógica especular.